Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Perdón. Tiene por delante 20 minutos como periodo máximo. Usted puede tomarse el tiempo que desee para comunicarnos su decisión acerca del caso y los fundamentos. Luego de que ello ocurra, el tribunal tiene para sí la posibilidad de preguntarle para que brinde precisiones o aclare algún punto que se juzgue de interés. Lo escuchamos. Bien. Estamos en la parte de la resolución del caso que se ha planteado en el día de la fecha. Lo que se imputa son dos delitos por parte del fiscal, que son el artículo 173 del Código Penal en su inciso tercero y en su inciso 11º. Y por otra parte tenemos una posición contrapuesta de la defensa que plantea una absolución de sus defendidos, en este caso Miguel G. y Gladys de G. En relación a los delitos imputados, voy a hacer referencia primeramente al primer delito que cité, que es la defraudación por la suscripción engañosa de documento público. Parto de la consideración y de alguna manera ya voy adelantando cuál va a ser mi decisión final al respecto. Parto de la posición que para constituir una escritura traslativa de dominio, que en este caso es lo que se pretende para una cesión de derechos de acciones hereditarios, se hace, para través de una escritura pública, es un instrumento público que requiere ciertas formalidades y que de hecho deberían haberse tenido en cuenta al momento de suscribirla. Digamos, por normativa propia de la función de los escribanos, tienen que darle publicidad justamente ellos también y leer lo que se firma, y tiene que estar claro y haber sido comprendido que es firmado por los suscribientes. En este caso particular, esta figura penal, uno de los elementos del tipo penal es la suscripción engañosa. Ahora, si esto fue hecho, entiendo yo, a través de una escritura pública por ante un escribano que ha dado fe, entiendo que no ha existido tal engaño, o si acaso, y no sería materia de discusión en este caso concreto, ha mediado algún tipo de participación delictual por parte de la escribana, o bien algún tipo de complicidad con los hijos de la persona esta, Miguel G., con sus hijos, algún tipo de complicidad. Motivo por el cual el sujeto pasivo en este delito, tal como está planteado, eventualmente sería Miguel G. Entiendo que Miguel G. Se ha visto engañado justamente porque estamos hablando de un instrumento público efectuado con las formalidades de ley, porque no surge en lo que respecta a la materia probatoria. No sé, en ningún momento se tachó la escritura o se hizo algún tipo de sugerencia en relación a la autenticidad o a la comprensión de lo que estaba afirmando la persona Miguel G. al respecto. Por lo tanto, considero, y ya lo voy adelantando, que voy a hacerme eco de lo solicitado por la defensa en relación a la absolución de los hermanos Miguel G. y Gladys de G., Patricia G. y Sergio G., en relación a este delito, toda vez que entiendo que no encuadra la figura penal, resulta un caso atípico, en este caso puntual, y justamente por las características propias que debe reunir el acto de la escritura pública exigido para esta figura, que es la cesión de derechos de acciones hereditarios, según lo normado por el Código Civil en su artículo 1184. No obstante eso, considero que ha existido por parte de Patricia G. y Sergio G. Han configurado el delito de desbaratamiento de derechos acordados al tornar litigioso el inmueble sobre el cual versa la cuestión. Obviamente esto dará motivo a las apelaciones por cada una de las partes en lo pertinente, y voy a disentir nuevamente con el fiscal en cuanto a la aplicación de la pena en lo que respecta al monto.
Ahí tenemos una escala penal que va de, de 1 mes a 6 años de prisión. El fiscal pide por ambos delitos una pena de 2 años de ejecución condicional. Yo entiendo que aún así es elevada, a pesar de considerar que se ha comprobado el desbaratamiento de derechos acordados. Voy a considerar que esa pena es un tanto elevada. Yo creo, mejor dicho, haciendo uso de las facultades que tuviera en aquel entonces, si fuera juez, aplicaría 1 año también de ejecución en pena de prisión en ejecución condicional. Básicamente, bueno, es este el encuadre que le doy al caso este concreto. Bueno, y debería incluso hacer alguna, pero no sé si es cuestión de debate, alguna objeción justamente atendiendo al tipo de sistema penal al que nos encaminamos, procesal penal al que nos encaminamos, porque estamos tendiendo a un sistema acusatorio, digamos, una extensa gama, tenemos un inquisitivo y un acusatorio, una extensa gama, nos estamos acercando al acusatorio y justamente una de las finalidades de la audiencia preliminar es que sirva la audiencia preliminar para descartar aquellos delitos que evidentemente no pueden llegar a prosperar en el debate prácticamente. Acá, digamos, hay poco material en este caso concreto para elucubrar cuál fue el motivo, pero por las consideraciones que expuse recién y atendiendo, digamos, a la función que es de servir de filtro para el debate, entiendo que eso tendría que haber sido percibido y no llevar al debate el tratamiento de este primer delito que cité, que es el 173, inciso tercero, en lo que respecta a la suscripción engañosa, que origina la defraudación. El sujeto pasivo, repito, es no el Alberto G., sino el padre de los 2 imputados, y la figura, insisto, no encuadra porque resulta, a mi criterio, atípico. Bueno, primera cuestión. El sujeto pasivo es el padre de los imputados. Sin embargo, usted insiste en una condena, digo insiste en el sentido de que pareciera ser que si la víctima es el padre y a su vez el padre no fue objeto de error, No fue objeto de error, no. ¿de qué modo entonces construimos una condena por estafa? ¿O hay 2 víctimas entonces? No, eso en relación al primer delito, doctor. A ver, en su sentencia, ¿cuántas víctimas hay? En su sentencia, en el caso que nosotros le propusimos. En mi sentencia hay 2 víctimas. Alberto G., por un lado, y, digamos, la víctima es Alberto G., en realidad. No lo tomo como víctima a Miguel G., digo que teóricamente... Digo esto porque usted insistió a lo largo de su explicación, de su intervención, con la expresión, el sujeto pasivo es el padre de los imputados. Bien, esas fueron mis palabras, sí. Pero yo digo que digamos, quizá me referí mal, para haberlos condenado por el delito, como están planteadas las cuestiones en el escrito que se nos presentó como caso, debería haber sido el padre. En este caso la víctima, única víctima, es Alberto G. Perfecto. Yo al padre no lo considero víctima. Es más, si puedo elucubrar un poco más allá de lo que plantea el caso, puedo llegar a pensar que tiene algún tipo de participación. ¿Usted cree que el padre no fue objeto de error entonces? ¿No fue engañado? Primero, el padre no actuó equivocadamente. El padre no fue objeto de error, ya le digo, fundado en que estamos hablando de una escritura pública. Y entonces, ¿cómo construimos la condena con relación a la otra persona? Sin que ello signifique al mismo tiempo introducir el aporte del padre como partícipe del hecho. Bien, porque el padre ha sido un medio, entiendo yo, para... Perdón, si usted me dice que no fue engañado, no pudo haber sido un medio. Salvo que usted me diga, no, actuó con dolo, pero actuó de modo justificado o coaccionado, en cuyo caso se podría construir una intervención como instrumento a título de autoría inmediata, pero eso sería más difícil. Si usted parte de la base de reconocer que el padre de algún modo no fue engañado, porque además no tuvo error,
Entonces el padre fue partícipe o coautor, ¿acaso? Justamente es lo que yo planteo desde el primer momento. Digo, o hay alguna suerte de participación por parte del padre, o bien por parte de la escribana, lo cual lo torno un tanto más, digamos, menos factible, digamos. Como está planteado el caso, yo creo que el padre tiene algún tipo de participación, que en el momento de discernir o discutir en la sentencia o en la resolución del caso en particular porque no ha sido motivo de tratamiento y los imputados acá son solamente Patricia y Sergio G. Eso es lo que entiendo. Yo supongo que el padre, doy por descontado, le diría que el escribano, por sus funciones propias de fedatario y demás, hubiera participado o tiene algún tipo de participación, y si la persona esta suscribió, es que lo ha hecho voluntariamente y debidamente impuesto, como corresponde que hagan los escribanos, del contenido